que va a ser ahora expuesta. Y decimos, como decía San Pablo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente, Señor, para entender tu palabra, para explicarla y para vivirla? Ninguno de nosotros. Pero tú vives en nosotros. Tú estás en nosotros. Tú nos darás tu palabra. Tú nos darás la comprensión de tu palabra. Y tú nos darás por tu Santo Espíritu, para tu gloria y nuestra felicidad, el poder de vivir tu palabra en vivo y en directo, dentro y fuera de tu casa. Gloria a ti, oh Dios, porque es tu obra y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Podemos sentarnos? Bueno, aquí estamos un nuevo domingo más. Y vamos a hablar sobre un tema muy actual. Y no porque vivamos en este momento concreto del calendario, que en concreto sé que estamos a últimos de junio, pero no sé qué número del mes, sino sencillamente porque es un problema que está siempre de actualidad en tu vida, en la mía, en el mundo que está allá afuera, en tus hijos, en tus nietos, en todos. Hay un problema que ha caracterizado al mundo desde que Adán y Eva decidieron soberbiamente seguir su camino y seguir sus propios consejos en lugar de seguir los consejos que Dios les había dado. Y ese es un problema que de entonces acá ha causado un sufrimiento y un daño inenarrable. Pero inenarrable. Tú te puedes ir a la historia y puedes ver cómo la historia está llena de guerras. Guerras que han traído muerte, guerras que han traído desolación, sufrimiento, guerras que han traído ruina, hambre, guerras que han traído hasta esclavitud. Y tú te puedes ir a cualquier casa y ver cómo ese problema no solo es un problema que afecte a los pueblos a nivel global o a nivel internacional, sino que afecta a las familias a nivel interno. Y ahí también genera lágrimas, genera llanto, genera dolor. ¿Y sabes por qué da igual si se trata de pueblos o si se trata de familia? Ese tema es presente, es real, lo fue hace 2000 años y lo seguirá siendo hasta que el Señor venga. Porque es algo que forma parte de la naturaleza del hombre. Cuando yo era muchacho, aunque no creo que fuera humanamente hablando un mal muchacho, yo era entre mis amigos y en la familia famoso porque más o menos me llamaban el niño del arrepío. Y tú dirás, ¿qué es el arrepío? Bueno, el arrepío es una palabra extremeña, una palabra que actúa, que habla de ese momento en el que tú pierdes los papeles, de ese momento en el que tú ya no tienes límite, de ese momento en que la furia, la ira, el odio, que normalmente está ahí, pero suele ser contenido por las normas de la educación que nuestros padres con sufrimiento y con sacrificio nos han ido dando, pues en ese momento en el arrepío todas las barreras se quitan. Y el del arrepío también, como Saúl, es mudado en otro hombre, pero no como Saúl. Saúl fue mudado en otro hombre para profetizar,
Pero el que tiene el arrepío mudado en otro hombre para hacer daño o para comerse al que haga falta. Los hombres, hemos todos, y las mujeres también, vivido y experimentado en algún momento de nuestra vida la ira. Nosotros hemos vivido todos y experimentado todos en algún momento la ira. Y seguramente también todos podemos decir que en algún momento hemos vivido y experimentado una ira que no estaba justificada, que no tenía razón de ser. Los españoles solemos a veces hablar de eso, ¿no? Porque hay gente que, bueno, da igual si les tose o si les grita, pero la pueden montar el pollo a la mínima. Pero el problema es lo que os digo. A ojos nuestros, a veces hemos vivido la ira, entre comillas, con excusa, entre comillas, con explicación, entre comillas, con causa, y otras muchas veces sin justificación. Sin embargo, delante de Dios, la ira nunca, jamás está justificada. La ira delante de Dios es uno de los pecados más tremendos. Y es uno de los pecados que será pagado hasta tal punto que en el día en que Dios llame a los hombres a rendir cuenta del por qué se rebelaron, sabiendo que Él estaba ahí, y fueron los señores de sus propios caminos, el pecado de la ira es tan pecado que ese día del castigo, ese día del juicio, es llamado el día de la ira. La Escritura dice que muchos hombres están acumulando ira para el día de la ira. Y es cierto. En el caso de todo aquel que no esté bajo la cobertura de la gracia de Jesucristo, está clarísimo que ya sea más o ya sea menos, que haya tenido muchos incidentes de ira en su vida, o no tanto, está acumulando ira para el día de la ira. Pero en el caso de los creyentes, el gran problema con el que nos encontramos, y al tiempo la gran bendición que tenemos, son dos. El problema con el que nos encontramos es que aunque tú hayas confesado a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, y aunque tú hayas sido regenerado de nuevo, y aunque tú hayas sido sellado con el Espíritu Santo, sigues teniendo una naturaleza carnal que está ahí con virtudes y defectos. Y la ira es uno de esos defectos. De manera que el hecho de que seamos creyentes no quiere decir que somos ángeles que van volando sobre las nubes, ni gente que vive una vida de perfección, al punto que también nosotros sufrimos de la ira. Vamos a irnos, hermanos, a Mateo capítulo 5 y vamos a leer solamente 2 versículos, porque no creo que nos vaya a dar tiempo a mucho más. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Y dice así, el encabezamiento: Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano
será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Podemos sentarnos. Bueno, hermanos, hemos estado estudiando en estas semanas anteriores las bienaventuranzas. Seguimos con ellas. Y las bienaventuranzas pues tienen una característica. Y es que Jesús bendice y además anuncia bendición sobre aquellos que cumplen una serie de requisitos que Dios está pidiendo para su vida. Y podemos decir, sí, amén, está de acuerdo con el resto de lo que las Escrituras dicen. No hay ningún problema. Sin embargo, ahora aquí entramos en un apartado bastante importante del libro de Mateo. Y es un apartado bastante importante porque resulta que hay una frasecita aquí en el 21 y en el 22 que llaman la atención. En el 21 dice, oísteis que fue dicho. Y en el 22 dice, pero yo os digo. Parece que está viendo como una contradicción entre lo que fue dicho y lo que el Señor está afirmando. Pero es que Jesús tenía autoridad para afirmar. Jesús había sorprendido a todos, tanto a los que le seguían como a los que se le oponían, porque todos decían lo mismo, que él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, y no como los sacerdotes, y no como los fariseos. Los judíos, hermanos, reverenciaban a la palabra de Dios. Y digo esto porque aparentemente aquí tal vez podáis ver una contradicción. Oísteis que fue dicho, pero ahora resulta que el Señor que está diciendo oísteis que fue dicho, ahora viene y dice, pero yo os digo. Bueno, los judíos reverenciaban la palabra. Lo primero que los judíos hacían cuando empezaba el culto no era como nosotros aquí. Cada uno de nosotros lleva su Biblia, la pone al lado, el director del culto viene para acá, invoca al Señor, ora y lee un texto. Y empiezan las alabanzas. Lo primero que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hacía cuando empezaba el culto era sacar la Torá, sacar la ley del armario donde la tenían guardada. Y entonces, acto seguido de sacarla, rodeaban todo el salón, o rodeaban todo el templo, o rodeaban toda la sinagoga, para que la gente pudiera ver la palabra, para que la gente pudiera honrar la palabra, porque el pueblo de Israel valoraba la palabra y demostraba reverencia. Fíjate si la cosa era seria, que la ley tenía que ser creída. Hoy día hay hermanos y yo tengo un amigo que pronto se va a casar y que me invita a su boda, espero poder ir, que me dice, hermano, yo soy neotestamentario. Digo, qué bien. Digo, yo también. Digo, ¿y eso qué significa? Mira, yo es que creo que el Nuevo Testamento es más palabra de Dios que el Antiguo Testamento. O sea, yo creo más en el Nuevo Testamento que el Antiguo. En el pueblo judío, eso era una blasfemia. Decir que Lamentaciones, o decir que Cantares, o decir que Génesis era más o menos importante que Zacarías y Malaquías, que Juan, que Mateo, que Lucas o que Hechos, era una blasfemia. Porque el pueblo judío daba importancia completa, total y absoluta a la palabra. Y tenía que ser aceptada al completo. O sea, tú no podías decir, esto es palabra de Dios, pero yo cojo esto porque esto es lo que me interesa. O sea, Dios me ofrece salvación, yo solo cojo. Pero al renglón seguido Dios me dice, sométete
a mi autoridad. Pues yo eso lo desecho. Eso no se podía. La moneda iba con la cara y con la cruz unida. Y aparentemente aquí el Señor parece que está dando Pablo a esos que creen que bueno, pues que el Señor vino a enseñar otras cosas, a abrir una nueva vía. A que aquellos que piensan que no hay que ser tan serio, tan responsable, tan consagrado, tan entregado, pues a lo mejor tienen razón. No. La palabra de Dios hay que aceptarla entera. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios aquí, hermano? La palabra de Dios aquí nos está diciendo: oísteis que fue dicho, no matarás. Esa es la primera. Y eso es cierto. Oísteis que fue dicho, no matarás. Te vas a Éxodo y lo encuentras allí. Pero luego dice también: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esa es la segunda. Pero la primera parte era lo que Dios había dicho. La segunda parte era lo que los hombres le habían añadido. Si tú vas a Éxodo capítulo 20, al Decálogo, en el mandamiento con relación a la vida, Dios no dice: no matará y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dios no dice eso. Dios todo lo que dice es: no matarás. Punto. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Era una añadidura de los hombres, una interpretación de los hombres. Por eso Jesús tuvo que llegar y decir: pero yo os digo. Y en ese pero yo os digo, Jesús aquí lo que está enseñándonos es que Él es el que tiene la autoridad completa, total y absoluta para hacerte comprender las Escrituras y para hacerte saber la verdad, porque Él es la verdad. Pero es más, aquí lo que Jesús te está diciendo es no simplemente, cuando tú sigues leyendo en el versículo 22, no simplemente cuál es el fruto, sino también de dónde viene el fruto. No simplemente cuál es el problema, sino de dónde viene el problema. La palabra dice: no matarás. Y es cierto que Dios prohíbe el asesinato. ¿Hace falta que entre en explicaciones? Pero el asesinato nunca surge en el vacío. El asesinato nunca surge de repente. Es como el creyente que anda en el Señor y está bien, y está fundamentado, y está creciendo, y está consagrado, y tú le ves y dices: chacho, qué maravilla de hombre, qué maravilla de mujer. Al día siguiente no creas que ha desaparecido de la iglesia. No es un proceso. No es un hecho repentino. O sea, hay un proceso. Hay un proceso cuando una persona se convierte al Señor y empieza a madurar hasta hacerse un hombre en Cristo, y hay un proceso cuando una persona está en el Señor y está madura y está bien, pero empieza a abandonarse. No abandona la consagración y no abandona la obediencia de golpe, de porrazo. De repente, hay un proceso. Y el asesinato tampoco llega por arte de Birlibirloque. El asesinato es hijo de la ira. El asesinato es fruto de la ira. Por eso aquí el Señor habla del asesinato, habla de que está prohibido, habla de que es un pecado, pero Jesús no solamente va al fruto, quiere ir a la semilla. No solamente va al árbol, quiere ir a la raíz. No solamente va al hecho, quiere ir a la raíz del hecho. Y la raíz es la ira. No siempre la ira acaba en asesinato. Pero lo cierto y verdad es que el que juega con la ira,
no sabe hasta dónde le va a llevar ese camino en su vida. Hay mucha gente que ha cometido un asesinato y de repente el vecindario se queda alucinado y dice, pero ¿cómo es posible? Pero si el hombre era tan educado, el hombre era tan correcto, el hombre era tan estupendo, si es que se querían tanto, ¿cómo es posible? Pues precisamente es posible porque al asesinato le antecedió la ira. Por eso, hermanos, el Señor aquí está hablando de que no se trata simplemente en cuestión del decálogo, en el no matarás, no se trata simplemente de no matar. Jesús aquí no está condenando solamente el asesinato, está condenando al que agrede a su hermano, está condenando al que apadea a su hermano, está condenando al que se enfada con su hermano. Porque un pequeño cerillo incendia un bosque. Y esa es la imagen que te dice de que en un momento dado un enfado puede acabar ¿en qué? ¿En qué puede acabar un enfado? Cuando Jesús habla de no matarás, está yendo más allá. Es evidente que la mayoría de nosotros no ha matado a nadie, gracias a Dios por su misericordia. Y es evidente que la mayoría de los que están afuera, aun siendo pecadores, malvados, perdidos, todo lo que tú quieras, que lo son, igual que nosotros lo fuimos antes. Es evidente que ellos tampoco han matado a nadie. Eso es evidente. Pero también es evidente que están en un camino que les puede llevar a ello. Jesús, como os digo, empieza a detectar el problema. Por eso, no solo condena el asesinato, condena también el agredir a tu hermano, condena también la violencia contra tu hermano, condena también el menospreciar a tu hermano, condena también el insultar a tu hermano. Y de esas cosas es de las que vamos a hablar aquí. ¿Y sabes por qué? Porque mucha gente de fuera, y algunos hasta de dentro, dicen, bueno, lo que cuentan son los hechos, los pensamientos o las palabras no son nada. Son sencillamente algo que se lanza al aire o algo que pasa por tu cabeza, pero no influye en la situación. Es mentira. Cuando tú haces algo, previamente tú ya lo has pensado. Es el pensamiento el que te lleva a la acción. Es el pensamiento el que te lleva a la acción. Si tú tienes que ir a trabajar, lo primero que tú haces es ya organizarte en tu vida. Levantarte temprano, desayunar, coger el coche, coger la moto, largarte para allá, para hacer el qué, un bicho. Lo mismo que es el pensamiento el que lleva a la acción en lo bueno, también es el pensamiento el que lleva a la acción en lo malo. A veces no damos importancia al pensamiento. Pero Jesús lo que está diciendo es que el Señor, a ti y a mí, no nos va a juzgar solo por lo que hicimos. Jesús no nos va a juzgar solo por lo que hicimos. Te va a juzgar también, me va a juzgar también por lo que pensé. Hay muchos hombres que no han sido jamás adúlteros con su esposa, físicamente. Pero vete a saber cuántas veces lo han sido en su cabeza. Hay muchos hombres que nunca han querido matar a nadie, o sea, que nunca han matado a nadie, perdón. Pero ¿cuántas veces habrán deseado
hacérselo a matar a alguien. Para el Señor Jesús no solo cuentan los hechos, también cuentan lo que pasa por tu corazón. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y lo que tienes en tu corazón, eso es lo que está marcando tu vida. El hombre, hermanos, juzga exteriormente. Dios conoce el corazón. Por eso al Señor Jesús no solo le importa lo que hacemos, aparentemente, le importa el por qué lo hacemos interiormente. Y por eso todos somos culpables y todos somos malvados. Porque no hay nadie que pueda decir, yo nunca he deseado el mal. Yo nunca he deseado lo que no era mío. La mujer de mi prójimo o el marido de mi prójimo. O agredir o hasta matar. Es raro encontrar a alguien que en un momento dado de su vida no haya tenido ese sentimiento que viene de la ira. Y el Señor busca que sepamos esto, que seamos conscientes de esto, porque esto es algo con lo que estamos viviendo todos los días. Para que podamos prevenirnos contra él. Yo no sé si a vosotros ha pasado, pero a mí me pasa y me ha pasado muchísimo. Si un día me tocaba predicar, si un día tenía que salir a evangelizar, si un día había algo realmente importante, o si un día yo estaba buscando de Dios de una manera tremenda, descuida. Algo iba a pasar. Y ese algo que iba a pasar no era nada bueno. Y ese algo que estaba pasando, que Dios estaba permitiendo para que yo madure, para que yo luche contra la tentación, y al mismo tiempo que el maligno estaba usando para intentar que yo entrara en esta ira. Ese algo era real. No hace mucho aquí comenté, anoche tuve una noche tremenda. Pues sí. Es lo que suele ocurrir. Dios quiere que nosotros le sirvamos y sin embargo el maligno está usando muchas situaciones en nuestra vida que dan lugar a la ira. Pero la ira, hermanos, es algo muy real. Nosotros somos creyentes, no somos ángeles. Nosotros tenemos paciencia, pero no la tenemos infinita. Nosotros tenemos buena disposición, pero es que hay veces que precisamente porque tenemos buena disposición, el contrario abusa de la buena disposición. Y claro, la reacción natural tiende a la ira, pero la ira es un pecado. Nosotros podemos entender cuando perdemos los papeles el por qué perdemos los papeles, pero no podemos justificar delante de Dios el hecho de que perdamos los papeles. Porque la ira, hermanos, es pecado. La ley decía que matar era pecado, y es pecado. Pero el enfado con tu prójimo también es pecado. Y mata delante de Dios tanto como el asesinato. Porque nadie puede entrar con pecado en el reino de los cielos. Hay dos clases de ira, hermano. Hay dos clases de ira en esta vida. Está esa ira que os he dicho que cuando tú más tranquilo estás, de repente alguien viene a tocarte las narices y a hacerte perder los papeles. Para desanimarte, para avergonzarte, para tirar tu testimonio. Y esa ira se llama timos. Tiene una palabra griega específica para ello. Es
la ira ilustrada por la paja que se quema. La paja que se quema es rápida y más si hay aire. La paja que se quema dura poquísimo, pero lo abraza todo. Toda la vida que hay por debajo de la paja en una cenada, aunque vaya rápido, lo arrasa. Esa ira no agrada a Dios y destruye tu testimonio y el mío. Y puede destruir familias. Porque el problema es que, aunque solo dura un minuto, aunque solo dura un segundo, aunque dura poquísimo, es como una escopeta. Por el cañón de la escopeta la bala solo está durante una fracción de segundo. Pero el daño que deja a veces dura una vida, o a veces es para siempre. Hay una ira, hermanos, que se llama timos. Suena a timo y es verdad. El diablo intenta que tú te desahogues para al final destruir tu vida. Pero luego hay otra ira. Y esta otra ira se llama orgue. Y la ira orgue, hermano, es todo lo contrario. Si la ira timos está ilustrada con la paja a la que tú le prendes un cerillo, la ira orgue es el carbón que está ardiendo y ardiendo y ardiendo y ardiendo y ardiendo indefinidamente. Ocurre en la familia. ¿Cuánta gente hay que guarda ira, que guarda rencor, que guarda dolor por algo que le hicieron hace yo no sé cuánto tiempo? Y nunca lo perdonó. Pero nunca lo perdonó, ¿sabes por qué? Porque siempre lo alimentó. Desde que ocurrió aquello, esa persona se ha negado a perdonar, se ha negado a olvidar. Y entonces ha seguido manteniendo ahí ese fuego y ese fuego y ese fuego y esa ira que en un momento dado estalla. Y dice, ¿cómo es posible que fulano haya hecho esto? Sí, es posible. Es posible porque cuando el gas se acumula llega un momento en que la bombona estalla. Y es ese tipo de ira la que aquí se llama odio. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta una cosita. Y lo tienes en la primera parte del versículo 22. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Dios es un Dios santo, lo hemos dicho más de una vez, Dios no hace la vista gorda al pecado. Y el problema de la ira no es solo que destroza tu presente, sino que puede destrozar el día de mañana tu futuro, porque la ira está sujeta a juicio. Aquí cuando se habla de eso se está hablando de que en cada pueblo o en cada ciudad y en la capital de los judíos había jueces. Si era un pueblo muy pequeño, 3 jueces. Si era un pueblo ya mediano, 8 jueces. Si era un pueblo ya grandecito, bueno, ya una gran ciudad, 22 jueces. Pero lo cierto y verdad es que la enseñanza que te está diciendo es que el que se enoja, que la ira, te hace y nos hace culpables a cada uno de nosotros delante de Dios. Pero hay más, hermanos, con relación a la ira. La ira no simplemente es la acción concreta que tú puedas tener sobre una persona. Empujarle, pegarle,
La ira se manifiesta también en otras actitudes. Una de las que más daño hace, sobre todo yo creo que a las mujeres, porque las mujeres son seres más sensibles que nosotros los hombres, son las palabras. Hay una ira que no es solo la ira del asesinato o la ira de la agresión. Está la ira de las palabras. De hecho, los judíos tenían prohibido las palabras insultantes y las palabras vejatorias. Lo tenían prohibido. Era un quebrantamiento de la ley. Había un castigo automático sobre aquella persona que simplemente estaba dañando a su prójimo con su boquita. Lo primero que se condena es el llamar necio a un hermano. ¿Tú lo has hecho? Tengo que confesarte que yo sí. Llevo mucho tiempo convertido, así que lo he hecho. Dios prohíbe eso. Dios no quiere que tú llames necio a tu hermano, que tú lo trates de tonto, que tú lo trates de imbécil, que tú lo trates de cabeza hueca. Hubo un judío, un rabí que se llamaba Simón ben Eleazar. Simón ben Eleazar era un hombre estupendo. Era un hombre atractivo, era un hombre con plena salud, era un hombre con mucho conocimiento, era un hombre además que era inteligente, no simplemente que tuviera conocimiento, que lo hubiera ido adquiriendo, es que él era inteligentísimo. Y un día Simón ben Eleazar se encontró con un hombre que era exactamente todo lo contrario. Era feo, era viejo, no tenía mucha luz de frente. Y Simón ben Eleazar, que era un hombre que estaba estudiando la palabra de Dios, os recuerdo que era un rabino, pues le dijo: oye, tonto, ¿qué pasa? Es que en tu pueblo son todos tan feos como tú. ¿Sabes lo que le dijo aquel desconocido? Pues mira, yo no sé si son todos tan feos como yo, pero ve y dile a mi hacedor que me hizo lo fea que es su criatura. A veces dañamos, hermanos, con nuestra boca. Y dañamos al hermano tratando de menospreciarlo o tratando de bajarlo o al que está afuera. Y estamos pecando ahí. Pero es que al mismo tiempo que estamos pecando ahí, al dañar y bajar la estima del hermano y el nombre del hermano, resulta que nosotros nos estamos enalteciendo. Nosotros nos estamos pretendiendo superiores a él. Nosotros nos estamos creyendo mejores que él. Y eso es un pecado de soberbia. Mira por dónde resulta que la soberbia es el pecado que le complicó la vida al diablo. Y también ahí todo comenzó con pensamiento. Oh, yo voy a ser como Dios, voy a subir y voy a estar a su altura, y patatín y patatán. Por eso en esta vida no es solo cuestión de lo que haces, también es cuestión de lo que piensas. Porque al final lo que tú piensas es lo que tú acabas sacando por tu boca. Y hay gente que hace mucho daño con la ira que habla. Bueno, pero también dice aquí, hemos leído: cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y luego también dice aquí: cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Fatuo es la palabra moros. Fatuo significa tonto. Tonto. Pero no tonto simplemente porque la persona no tiene mucho Dios de frente y no da mucho de sí su cabeza. No, no. Tonto moral. Cuando tú llamas a una persona, o yo llamo a una persona fatuo, o alguien llama a una persona fatuo, lo que estamos diciendo es que es un tío depravado. Es
que es un tío miserable, es que es un tío que no merece ni el nombre de hombre o de mujer, porque al fin y al cabo un hombre y una mujer han sido hechos a imagen y a la semejanza de Dios. Pero resulta que el decálogo te dice que no dirás ningún mal testimonio contra tu prójimo. No dirás falso testimonio. No tenemos derecho, hermanos, y a veces lo hacemos demasiado, a menospreciar al que tenemos al lado, ni a juzgar al que tenemos al lado. Puede que sea un hombre que no conozca a Dios, puede que sea un hombre que no lleve una buena vida, pero no tenemos derecho a juzgar, llamando a nadie fatuo, o necio, o tonto, o agrediéndole de cualquier manera. Bueno, vamos a terminar solamente con un pequeño resumen, hermanos. La última frase del versículo 22 dice: quedará expuesto al infierno de fuego. Quedará expuesto al infierno de fuego. Es verdad que el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. Es verdad que el Señor nos ha dado vida y vida eterna. Y es verdad que bajo sus alas estamos cubiertos y estamos bien. Aquí los comentaristas lo que están diciendo es que te vas a complicar muchísimo la vida y puedes convertir tu vida cristiana en un infierno si te dejas llevar por la ira. Y en casos ya extremos, hasta la ira y los frutos que la ira produzca en tu vida te pueden llevar a la apostasía. Por eso habla de que hay una posibilidad de quedar expuesto al fuego. Así pues, hermanos, Jesús en estos dos versículos nos está diciendo que el mal no solo está en lo exterior, que el mal no solo está en la apariencia, que el asesinar no es simplemente matar a alguien, que tú puedes asesinar a alguien simplemente con el pensamiento y delante de Dios vas a ser igual de responsable. Delante de los hombres es posible que no. Pero claro, si no hay muerto, delante de los hombres no hay delito. Pero delante de Dios, como siempre, las cosas son otra historia. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que la ira en nuestras vidas puede traernos mucho daño. Daño delante de Dios y daño en nuestra vida. Daño en nuestra familia. La ira es malvada. Hay un momento en que la ira viene y trata de abrirse la puerta a nuestra vida haciéndonos creer que está justificada porque me han hecho esto, me han hecho otro, lo otro, me han hecho lo demás allá. Pero eso y mucho más le hicieron al Señor Jesús, que nunca deseó la muerte de nadie. Y Él nunca vilipendió a nadie. Y Él nunca llamó tonto, ni necio, ni fatuo a nadie. ¿Por qué? Porque el hecho de que te estén tentando de esa manera no te da derecho a responder de mala manera, sino como el Señor quiere que tú respondas. Él habla despectiva, como aquel judío que se rió de aquel hombre. Y era verdad. ¿Qué derecho tenía él a reírse de nadie? Si cada uno es diferente y la belleza de cada persona está en el hecho de que es diferente, en que nadie es como los demás, en que es original, en que es único, en que Dios no se repite porque tiene la suficiente imaginación.
no tenemos por qué burlarnos de los demás. No tenemos por qué hablar despectivamente de los demás. Y como dice el pastor Félix y el pastor Mario, tampoco tenemos por qué andar con el chisme. El chisme es otra forma de matar. No estás matando a la persona físicamente, pero estás matando el buen nombre de la persona. Estás matando el testimonio de la persona. Estás matando el futuro de la persona. Porque si tú machacas a una persona a través de chisme, al final la acabas aislando del resto. Y es como si lo hubieras matado. La ira es producto del miedo, hermano. Nosotros somos creyentes, pero muchas veces seguimos teniendo temor. Y por eso, al final, acabamos actuando con ira cuando creemos que está justificado, pero jamás lo está. ¿Por qué actuamos con ira? Porque tenemos temor. ¿Por qué tenemos temor? Porque no hemos sido perfeccionados en el amor. Ese es el problema. En realidad, la ira solo se cura con amor. Cuando tú conoces el amor de Dios y tú sabes hasta qué punto Dios está gobernando, dirigiendo, controlando tu vida, tú estás completamente tranquilo. Tú estás completamente en paz. Tú no tienes por qué agobiarte, tú no tienes por qué preocuparte, tú no tienes por qué temer. Y como no tienes por qué temer, no hay temor ahí y no surge la ira. El antídoto contra la ira es el temor. O mejor dicho, es el amor. Y Dios quiere, hermano, que vivamos en el amor. El amor es lo contrario de la ira. Lo contrario. ¿Quieres evitar la ira en tu casa? ¿Quieres evitar la ira en tu trabajo? ¿Quieres evitar la ira en la iglesia? Ama. Ama. Pero ama de verdad. Y no te equivoques, el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Es decir, yo decido amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo decido amar a Dios sobre todas las cosas. Yo decido no airarme porque sé dónde me pueden llevar esas consecuencias. Yo decido tratar a los demás como a mí me gustaría que me trataran. Solo hay un antídoto contra la ira y es el amor. Y en tu vida y en la mía resulta que está el amor. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tienes el poder, hermano, de vencer la ira. Tienes el poder. No te digo que en un momento dado no te puedan coger descuidado, porque a mí alguna vez me ha pasado. Pero hay poder en el Señor Jesús y en el Espíritu Santo para vencer la ira, para no sufrir las consecuencias de un enfado y de un cabreo que ha venido de repente y te destroza el día. Y hay poder en el Señor Jesús también para no sufrir las consecuencias de la ira que se mantiene en el tiempo y que acaba endureciendo tu corazón como si se convirtiera en una piedra, porque no perdona, porque no perdona, porque no perdona. Y al final eso genera ira. En el Señor Jesús hay poder. Y el poder ha sido derramado en nuestros corazones. Es el amor. Vive todo lo que puedas en el amor de Dios y serás la persona que menos se aira en esta iglesia y entre la gente que tú conoces. Es así.
Dios ha dado un remedio al pueblo de Dios para evitar la ira, y es el amor. Cuanto más amor, menos ira. Cuanto más amor, menos ira. Cuanto más amor, menos ira. Vive en el amor.